Buenas comunidad, mi nombre es Sergio Stranzi y estoy a cargo del primer curso de introducción a criptomonedas, sobre todo a Bitcoin, de Cultura C3. Hoy vamos a hablar básicamente de Bitcoin, blockchain, minería, nodos, exchange, comunidades, tantos temas, pero básicamente el curso se va a dividir en 10 partes, en donde más o menos va a tener un promedio de 10 minutos con un cuestionario al final para saber cuánto comprendieron el tema. Ahora sí, sin perder más tiempo, arranquemos. La historia del dinero. Para hablar básicamente de la historia del dinero tenemos que remontarnos a 5.000 años atrás, subirnos a nuestro DeLorean y buscar la primera transacción entre dos personas por un activo físico, por un activo real. Y para eso viajamos a la época en donde las personas dejaron de ser nómades y empezaron a básicamente crear sus primeras poblaciones, en donde aparece la primera gran revolución de la historia de la humanidad, que fue la revolución agrícola, en donde el ser humano deja de solamente vivir de la caza y de la pesca y empieza a cultivar todos sus bienes, sus alimentos, y no solo eso, sino que los empieza a producir, en donde empieza a aparecer el pan y otros elementos de la vida natural y de la vida cotidiana de las personas. Inevitablemente, a la persona que hacía pan o a la persona que cultivaba frutas, si quería comer carne o comer pescado, inevitablemente tenía que estar en diálogo con otras personas que hagan lo que él no podía hacer. Y ahí es donde nace el primer sistema de intercambio de la historia, que fue el trueque, que si bien es un bien o es un sistema que todavía hoy sigue apareciendo cada tanto, especialmente en la época de crisis, en aquella época fue fundamental para empezar a intercambiar activos entre personas. ¿Qué ventajas tenía esto? Es básicamente por el mero crecimiento de la sociedad, donde tenían ventajas competitivas, donde la preferencia de consumo era lo más importante y básicamente se daban los excedentes de productos que cada uno cultivaba. Inevitablemente el trueque fue empezando a tener sus problemas con el tiempo, en donde básicamente lo más difícil era lo poco divisible que es. Es difícil ir con una vaca a una panadería y cortar el pedazo de carne necesario para que te den 1 kilo de pan. Entonces ahí es donde también nace el crédito, en donde muchas personas empiezan a dejar en sí la mercadería a cambio de futuros intercambios. Básicamente te dejo una vaca y me das pan durante 2 años más o menos. Entonces, inevitablemente empiezan a haber esos problemas, la interoperabilidad, y encima tenías que encontrar a las personas que tengan las mismas coincidencias. Si yo cultivo banana y manzana y quiero comer pescado, necesito a alguien que haya pescado para darme lo que yo quiero. Si el que pescó quiere en verdad pan, tengo que ir a la panadería y ahí es donde empiezan los inconvenientes. Por eso la historia empezó a modificarse y se dan cuenta la humanidad que tienen que empezar a buscar otras formas de dinero, otras formas de intercambio. Y ahí es donde nace el dinero mercancía, que nace más que nada con la idea de que los bienes específicos para realizar pagos en las transacciones. Ahí es donde nacen los diferentes tipos de pagos que son conocidos como las conchas marinas, las especias, las piedras preciosas y la más conocida por todos, que es la sal, que de ahí donde viene la palabra salario, en donde se usaba más para poder intercambiar por bienes o por servicios de la época. Obviamente que estos empezaron a tener sus inconvenientes. El más importante es todas las personas que viajaban. Obviamente en un pueblo no eran los mismos, la mismo dinero mercancía que en otros, en algunos recibían conchas, en otros sal, entonces inevitablemente empezaron a haber problemas y ahí es donde nace el sistema de intercambio más longevo de la historia y que el día de hoy sigue existiendo, que es la era del oro, que el oro nace como una reserva de valor por su valor intrínseco y que tiene varios beneficios a lo largo de la historia. Primero y principal es que es limitado. Hoy en día se sabe que hay 5 piletas olímpicas de oro, que si bien pueden seguir apareciendo minas de oro a lo largo de la historia, como ha pasado hace 4 años en África y hace unos meses en Perú, hoy en día se sabe por lo menos la cantidad que todavía hay en circulación, además que es descentralizado, no depende de ningún ente central, es incensurable y encima es global. Otra vez empezaron a aparecer los problemas también con este sistema de pagos con el tiempo. El más obvio es el robo en muchas épocas. Después, obviamente, empezaron a aparecer los problemas de el traslado. Es difícil ir con un lingote de oro a la panadería para comprar 1 kilo de pan. Entonces, inevitablemente tuvieron que aparecer nuevos sistemas de pagos y ahí finalmente aparece lo que son billetes, no como los conocemos ahora, pero muy parecidos. Nacen como una forma para trasladar valor en forma fácil
y segura. Los primeros billetes aparecieron allá por el año 600 después de Cristo, a través de China, y básicamente las características de estos billetes son que estaban sujetas al valor de un activo, en su mayoría el oro, eran emitidos por entidades aprobadas por gobernantes, por reyes de la época, eran obviamente centralizados, por ende siempre dependías de un tercero, por lo cual eran manipulables. En esa época las monedas de oro siempre tenían la cara de un rey. En caso de que vos pagues con otra moneda no eran aceptadas o por lo menos podías tener algún inconveniente. E inevitablemente no tienen valor intrínseco, no tienen valor por motus propia, son impuestos como único medio de pago para pagar impuestos, valga la redundancia. Por eso es importante entender que a la hora de hablar del dinero tiene tres grandes características que lo generan o los convierten en dinero. Uno es la unidad de cuenta, que es la posibilidad de ponerle valor a los artículos para así poder estipularlo y pagarlos. Segundo, que tiene que ser reserva de valor, tiene que conservar su valor en el tiempo. Y tiene que ser como un medio de intercambio para poder intercambiarlo por activos o servicios. Y después el dinero tiene cualidades. ¿Cuáles son estas? Primero, ser universal, que se puede utilizar en gran parte del planeta o en todo. Tiene que ser durable en el tiempo, no tiene que vencerse ni ponerse en mal estado, por más que el dinero, el efectivo con el tiempo se puede descomponer, pero tiene que ser durante muchos años o no tener un buen cuidado en sí. Tiene que ser divisible, por eso... para dar un ejemplo, el billete de 10.000, el billete de 1.000, la moneda de $1, dependiendo lo que pagues, el número que utilices. Obviamente tiene que tener una estabilidad, algo que los billetes han perdido en las últimas décadas. Y obviamente tiene que ser portátil, tiene que poder utilizarse en gran parte del mundo o poder trasladarlo fácilmente. Por eso, si vemos la evolución del dinero, podemos ver que en el año 200 a.C. aparece la primera moneda de la historia, introducida por el emperador chino Qin Shi Huang. Para la siguiente innovación tuvimos que esperar casi 800 años, al año 600, donde aparece, como decíamos antes, el primer billete de la historia. Otra vez los chinos innovando en esto, con el emperador de aquella época, el Gran Khan. Tuvimos que esperar otros 800 años para una innovación y ahí es donde aparecen los primeros bancos en 1397, casi 1400, en donde estos podían crear papel moneda, los préstamos de letras de cambio y se podía depositar. Así también empiezan a aparecer las primeras grandes estafas. Siempre es recordado la historia del banquero holandés que emitió más papeles del oro que tenía. Y bueno, terminó no solo ahorcado él, sino que los bancos terminaron prohibidos por mucho tiempo en Holanda. Una historia que a lo largo de la historia se fue repitiendo. Y para las próximas evoluciones o innovaciones aparecieron ya en la era más moderna. En 1913 se crea la Reserva Federal de Estados Unidos. En 1929 aparece la primera crisis financiera global de la historia de la era moderna. Con el famoso crash de Nueva York, se le atribuyó a la manipulación del dinero y del crédito de aquella época, y eso provocó que en 1933 el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, salga a prohibir la acumulación privada de oro. El gobierno incitaba u obligaba, mejor dicho, a la gente a entregar su oro que tenía almacenado en su casa. En caso de que no lo hagan, podían hasta terminar en prisión. Salieron a confiscar el oro de la gente. Post Segunda Guerra Mundial, en los tratados de Bretton Woods, empieza, allá por el 1944, el mundo empieza a entregarle el oro a Estados Unidos por varios motivos. Primero, porque Europa, después de 2 guerras mundiales en donde invadieron gran parte del continente, tenían miedo de guardar ellos mismos su propio oro por miedo a que se los roben en una próxima guerra. Y por eso se los entregaban a Estados Unidos por varios motivos. Primero, porque es un país que es muy difícil de conquistar, especialmente porque tiene a Canadá y México como países fronterizos en donde son más socios que atacantes. Segundo, por la gran dimensión que tiene Estados Unidos. Y tercero, indudablemente, por el poder bélico que tenía Estados Unidos. En 1949 aparece una nueva evolución donde aparece el dinero digital, donde aparecen las primeras tarjetas de crédito. Y en 1971, producto de la gran emisión de dinero, de dólares que hizo Estados Unidos por la guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon terminó con el patrón oro.
el dólar dejaba de estar atado al valor del oro, o sea, no podías ir más con tu billete de $20 a un banco y retirar una onza de oro, sino que el dinero empezaba a equivaler a la confianza que se le tenía a los gobernantes. Ahí obviamente cambia totalmente el juego y el dinero se convierte en fiduciario. En 1990, si bien no es una evolución del dinero directa, pero sí tiene mucho que ver con lo que va a pasar con Bitcoin, es la aparición de la Internet en masividad, con la creación del primer navegador web, en donde el Internet empieza a estar en manos del usuario. Y la última gran noticia que termina detonando en lo que es Bitcoin es la crisis financiera del 2008, la famosa subprime, la burbuja inmobiliaria norteamericana, en donde muchos bancos cierran y la gente pierde el poder de ahorro de la gran parte de la población, que no solo repercute en Estados Unidos, sino en gran parte de la población, y producto de esto es donde empiezan a nacer la idea de Bitcoin. Pero, ¿cuáles fueron los problemas tradicionales que tuvo el dinero a lo largo del tiempo? Bueno, la centralización, los bancos y los gobiernos controlan básicamente el dinero. La inflación, un ejemplo es la hiperinflación que han sufrido gran parte de los países como Venezuela, la inflación que sufrió Argentina, y hoy en día gran parte del mundo está viviendo una inflación. Y inevitablemente la exclusión financiera. Hoy millones de personas no tienen acceso a ningún banco. ¿Por qué Bitcoin se la considera la revolución? Por sus características. Primero y principal, porque es limitado en su cantidad. Hay solamente 21 millones a lo largo de la historia y no se va a poder emitir ninguno más, generando así ser el primer activo financiero de la historia de la humanidad que es limitado. Porque si bien el oro, como decíamos, se sabe qué cantidad hay, no quita que aparezca una nueva mina, como ha pasado, y se ingrese más oro al sistema. Segundo, la descentralización. Bitcoin no tiene ningún ente central que sea controlado, sino todo lo contrario. Es totalmente descentralizado a través de un sistema que se llama nodos que están en gran parte del planeta, algo que vamos a ir explicando a lo largo del curso. Y después está, obviamente, y no menos importante, la tecnología blockchain que la hace segura y transparente, pero todo esto lo vamos a ir explicando más adelante. Desde el trueque hasta el Bitcoin, el dinero ha ido evolucionando a lo largo de las necesidades que ha tenido la sociedad. ¿Bitcoin será la nueva moneda reinante? Solamente el tiempo lo dirá. ¿Qué es Bitcoin? Producto de la crisis del 2008 es donde nace Bitcoin. El mundo, producto de la crisis inmobiliaria norteamericana, de la famosa subprime, el que no conoce la historia, hay buenas películas norteamericanas que lo explican muy bien. En medio de toda esa crisis, el planeta entendió algo que los argentinos habíamos entendido en el 2001, que los bancos se pueden quedar con tu dinero. En medio de todo eso, empiezan a aparecer en algunos foros de internet un tal Satoshi Nakamoto hablando de un sistema de pagos diferente, de hacer algo distinto a lo que se conocía hasta el momento. Es por eso que el mismo año aparece el white paper de Bitcoin, y recién en el 2009 nace lo que hoy conocemos como Bitcoin, que nace básicamente como un sistema de pagos peer-to-peer, persona a persona a nivel global, descentralizada, en donde le busca devolverle el poder del dinero a la gente, donde uno vuelve a ser el dueño de su propio dinero y no está dependiendo de ningún ente central como un gobierno, un rey, un banco o lo que sea. Pero hablemos un poco del origen, hablemos de Satoshi Nakamoto, esa persona que, si bien creó Bitcoin y fue el que propulsó todo este sistema de pagos, en un momento de la historia desapareció, dejándonos la duda de quién es, porque se ha comprobado que Satoshi Nakamoto es un seudónimo, por ende no se sabe si es un hombre, una mujer, una empresa, un estado, un banco, el FBI, un ovni, da lo mismo. Satoshi Nakamoto lo que hizo fue publicar el white paper titulado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System y explicó cómo Bitcoin permite las transacciones seguras sin necesidad de confianza de intermediarios. ¿Qué es el white paper? Básicamente es el documento fundacional que describe el funcionamiento técnico y la filosofía que hay detrás de Bitcoin. Marcó el inicio de una nueva era en las finanzas digitales. ¿Cuáles son las características de Bitcoin? Algo hablamos antes, pero vamos a profundizar un poco más. Primero y principal, que es la primera de su estilo. Es la primera moneda total y completamente digital. Segundo, que es descentralizado, no depende de ningún ente central detrás, sino que el poder lo tienen los usuarios. Tercero, y no menor,
que su creador, como decíamos antes, Satoshi Nakamoto, desapareció. Hace más de una década que no se sabe nada de él. En caso de que en algún momento Satoshi vuelva, no va a poder hacer absolutamente nada contra Bitcoin. No existe llave trasera, no hay forma de que él modifique lo que hoy es Bitcoin. Como decíamos antes, el poder lo tienen los usuarios y Satoshi, antes de irse, dejó este regalo a la humanidad con un código totalmente abierto, por ende todos los programadores, criptógrafos y cualquier entusiasta puede trabajar sobre la cadena de Bitcoin, sobre la historia de Bitcoin y así mismo hasta crear su propia criptomoneda. Otra de las características que tiene Bitcoin inevitablemente es la limitación en su emisión. Tiene solamente 21 millones que se van a terminar emitiendo más o menos dentro de 120 años, un poco menos, haciéndolo la primera moneda de la historia de la humanidad que es limitada. Y por último, inevitablemente la blockchain, que no solo hace que las transacciones sean seguras y transparentes, sino que le da confianza a la cadena y al ser un código abierto permite que cualquiera pueda trabajar con ella para crear su propia cripto o para mejorar la de Bitcoin. Pero esos son puntos que vamos a ir desglosando más adelante. ¿Por qué se lo considera revolucionaria a Bitcoin? Primero y principal porque no tiene intermediarios. El control es total sobre tu dinero. Es global, funciona en cualquier lugar del mundo sin restricciones e inflación controlada. Como decíamos, Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas, evitando así la emisión descontrolada y la inclusión financiera que permita que cualquier persona sin acceso a bancos entre en un ecosistema global de finanzas y con solamente tener un celular e internet. Bitcoin no solo es dinero, sino que es la idea de devolverle a la gente la posibilidad de tener autocontrol de su propio dinero. Y si bien no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, lo que sabemos es que su creación vino a cambiar para siempre el sistema financiero. Blockchain y la tecnología detrás de Bitcoin. Bitcoin asegura sus transacciones sin depender de ningún banco gracias a una tecnología revolucionaria que es la blockchain. Que si bien es una tecnología que no fue creada por Satoshi Nakamoto, sino que se creó por los años 80, Nakamoto la utilizó no solo para darle seguridad a la cadena, sino también transparencia. Pero bueno, ¿qué es blockchain? Básicamente blockchain es un libro contable digital distribuido donde las transacciones se registran en bloques que se enlazan en cadena. Las características de la blockchain es, primero, que es distribuido, no hay un servidor central, los datos están replicados en múltiples nodos. Para el que no sabe lo que son los nodos, es una computadora, un ordenador que tiene todo el registro de todas las transacciones que se hicieron de Bitcoin o de cualquier criptomoneda desde que se creó hasta la fecha. Es transparente porque cualquier usuario puede verificar las transacciones e es inmutable. Una vez que un bloque se añade, no se puede alterar. Yo siempre lo comparo esto con los viejos casilleros de las empresas, el famoso que tenían todos los papelitos, en donde cada papel sería un bloque, que una vez que se completa el papel, en este caso el bloque, se añade a la cadena de bloques y lo hace inmutable. Es como que esa hoja se plastifica. Todo el mundo la puede ver, todo el mundo la puede leer, pero nadie la puede modificar, cambiar, eliminar o cancelar. Y encima, al estar en una cadena de bloques en la blockchain, y especialmente en la de Bitcoin, se hace total y completamente inhackeable. ¿Por qué? Porque había que hackear casi 70.000 nodos que hay alrededor del mundo y hasta en un satélite al mismo tiempo y en menos de 10 minutos, que es lo que se tarda en crear un nuevo bloque. Por ende, para hackear Bitcoin es casi imposible. La blockchain es como una hoja de cálculo que está duplicada en miles de computadoras y todas se actualizan automáticamente cuando alguien hace un cambio. ¿Cómo funciona? Básicamente, si uno hace una transacción de Bitcoin, esa transacción pasa a un espacio donde busca las validaciones a través de lo que es la minería, que es algo que vamos a estar explicando más adelante. Y esa transacción, una vez que está validada, queda en una parte que se llama mempool, digamos como en la nube, esperando a que venga un minero, que son las personas que emiten los bloques, y las empiezan a juntar para ponerlas en esa hoja, en ese bloque. Una vez que el bloque se completa, se le agrega información desde fecha y hora para saber en qué momento fue emitido, los datos de quién la emitió, la firma de quién lo hizo, el hash del bloque anterior para mantener un hilo, pues al ser una cadena siempre tiene que haber un bloque atrás de otro.
y toda la información del árbol de Merkle, como se dice, que es toda la información de la blockchain y además de un hash particular. Para el que no sabe lo que es un hash, es un código alfanumérico en donde en él se puede poner toda la información que se quiera. Se puede poner desde una palabra hasta un texto, hasta los libros de Harry Potter y buscarlos a través de un hash que tiene entre 16 y 32 caracteres, que son números, letras en mayúscula, en minúscula, que permiten encontrar esa información. Con una particularidad, si yo pondría mi nombre, Sergio, en minúscula sería un hash. Si lo pongo Sergio con la S en mayúscula, con un pequeño cambio, ya sería un hash totalmente diferente. Por eso lo que lo hace tan difícil en lo que es la minería, pero es algo que vamos a estar explicando un poco más adelante. Después los nodos son los que validan las transacciones a través del mecanismo del consenso, del proof of work, prueba de trabajo, y la red agrega bloques validando a la cadena, haciéndolo visible para todos. ¿Cuáles son los beneficios básicamente de la blockchain? Primero y principal es la seguridad. La criptografía protege las transacciones y los datos. Después la transparencia, todo está registrado y accesible para su verificación. Tiene resiliencia, al ser distribuida no depende de un único punto, sino que si uno falla, quedan otros que lo pueden reemplazar. Si un nodo deja de funcionar, hay otros casi 70.000 que siguen funcionando. Elimina el problema del doble gasto y elimina la confianza de estar sin intermediarios, o sea, elimina la confianza sin intermediario con la particularidad de que se confía en un sistema y no en una autoridad central. Se borra del camino a lo que son los bancos y los estados para corroborar o confirmar transacciones. Todo es cómputo, todo es sistema. Y obviamente el código abierto, por lo que cualquiera podría crear una propia cripto y después dependerá de las reglas de su uso y la adopción para que tenga éxito o no. De ahí es donde empiezan a surgir las miles y miles de criptos que hay hoy en día, gracias a que el código de blockchain es totalmente abierto. Blockchain no solo asegura Bitcoin, tiene el potencial de transformar industrias enteras gracias a la transparencia, a la seguridad y a la descentralización. Es la base de un nuevo tipo de confianza en la era digital. Bitcoin, al no tener ningún ente central como un banco o un estado que pueda corroborar las transacciones o validar las transacciones, trabaja con lo que es la minería, que no solo sirve para lo que es emitir todos los Bitcoin que todavía no están en circulación, sino también para la validación de los intercambios y el método de mantener la red segura. La minería tiene tres grandes funciones. Primero y principal, validar las transacciones en la red de Bitcoin. Segundo, añade bloques a la blockchain. Y tercero, se emiten nuevos Bitcoin como recompensa. ¿Pero qué son los mineros? Básicamente son computadoras. Son ordenadores que en un principio se podía utilizar cualquier computadora de escritorio, cualquier notebook o cualquier laptop que uno tenía para poder minar. Pero con el tiempo, inevitablemente, este proceso se fue dificultando y hoy en día la minería está en manos de ordenadores específicos que se dedican a hacer cuentas matemáticas continuamente con un gran nivel de velocidad para crear un nuevo bloque, que se llaman ASICs. Ya hoy en día poner un ordenador sería perder el tiempo. Básicamente, este trabajo se le llama Proof of Work, prueba de trabajo, y es un proceso de resolución que requiere poder computacional. El minero básicamente es el que resuelve un problema y el primero que lo resuelve añade un bloque a la blockchain. Y así el minero recibe tanto una recompensa en Bitcoin como todas las comisiones que se pagaron en ese bloque. Hoy en día la recompensa es de 3.125 Bitcoin por cada bloque. Por ende, cada 10 minutos, que es lo que se demora emitirse un bloque, se están emitiendo 3.125 Bitcoin, lo que le da a Bitcoin una forma de ser predeterminado, de saber siempre en cualquier parte de la historia, saber qué cantidad de Bitcoin hay en circulación continuamente. Se sabe que el último pedacito de Bitcoin se va a estar emitiendo allá por el 2140 más o menos, algunos dicen 2138, pero bueno, a mí me lo van a tener que contar, lamentablemente. Otra de las palabras importantes en lo que es la minería es la dificultad. ¿Qué es la dificultad? Es, como bien dice su palabra, es la dificultad que se tiene a los ordenadores para emitir Bitcoin. Está predeterminado que un bloque se tarde más o menos 10 minutos, pero inevitablemente, dependiendo del poder de cómputo que hay sobre el momento, el hash rate que hay en ese momento,
A veces el tiempo se puede hacer o más rápido o más lento. En caso de que se empiece a acelerar, que un bloque se empiece a emitir cada 5 o 8 minutos o que se empiece a emitir cada 15 o 20, cada cierto tiempo la dificultad se actualiza. Eso es cada 2016 bloques, lo que sería básicamente cada 2 semanas se actualiza la dificultad para mantener que cada 10 minutos se siga emitiendo un bloque. ¿Cuáles son los elementos de un bloque? Como decíamos antes, están los hash, que son este código alfanumérico, comprime toda la información en un código de entre 16 y 32 caracteres, y en donde en esos hash empieza a acumularse, empiezan a aparecer el hash del bloque anterior, el de la lista de todas las transacciones que se realizaron en ese bloque, inevitablemente el del raíz Merkle, que básicamente es un método criptográfico que se utiliza para verificar la validez y el origen del contenido específico en grandes estructuras de datos, como es la blockchain, el hash del ordenador que la minó, el hash de la hora y fecha, y después un hash que se le denomina nonce. Ese nonce es un código, es un hash aleatorio que con la sumatoria de todos los anteriores se busca un número específico que es el número que se necesita para la validación y la inclusión de un nuevo bloque. El primer minero que encuentre ese hash, que siempre es uno distinto, siempre es uno diferente porque la información es diferente, el primero que la encuentra emite un nuevo bloque y se hace no solo de la recompensa del 3.125 Bitcoin, sino de todas las comisiones que hay sobre ese bloque. Proof of Work asegura la blockchain mediante la dificultad de no poder alterar los bloques. O sea, alterar un bloque requiere minar todos los bloques siguientes, lo que hace que sea computacionalmente inviable. Inevitablemente no existe una sola forma de validación en las criptos, sino que Bitcoin trabaja con Proof of Work, pero hay varias formas de validar. Está el Proof of Stake, que hoy en día lo está utilizando Ethereum, que es la segunda cripto con mayor market cap en el mercado, que es básicamente la opción de congelar tus criptos, o sea, vos congelás tu Ethereum, a cambio de esos se utiliza ese almacenamiento, esos criptos congeladas para validar las transacciones, y el que congela sus criptos recibe las recompensas al igual que lo que es Bitcoin. Después, si no, está también Delayed Proof of Stake, que es un sistema de votación en donde los usuarios eligen las validadores. Proof of Authority, que básicamente utiliza identidades verificadas como base para las validaciones. Proof of Burn, que se queman criptomonedas para ganar el derecho a minar. Y Proof of Space o Time, que se utiliza almacenamiento digital como recurso para validar. Como verán, hay una gran cantidad de formas de validación y se van a seguir creando con el tiempo y mejorando con el tiempo. Bitcoin inevitablemente siempre va a ser a través del Proof of Work, o sea, el poder de minado. La minería de Bitcoin no solo asegura la red, sino también que marca un cambio en el sistema financiero por ser descentralizado y seguro. Y si bien Proof of Work es el sistema inicial, la evolución de las diferentes formas de validaciones continúan transformando el ecosistema cripto. Bitcoin no solo es revolucionario por ser digital, sino también por la seguridad que brinda a través de su diseño descentralizado. Ahora descubriremos por qué es tan confiable y resistente a la censura. ¿Por qué Bitcoin es seguro? Porque utiliza la criptografía avanzada, el SHA-256, para proteger las transacciones y los datos almacenados en la blockchain. Además de que los bloques de la blockchain están vinculados criptográficamente. Cualquier intento de alterar un bloque requiere alterar toda la cadena. Y la red de Bitcoin, obviamente, al ser pública y transparente, cualquiera puede verificarla, no solo las transacciones, sino que también nadie puede modificarla ni cambiarla. Por eso es importante la descentralización. En Bitcoin no hay una autoridad central que controle la red. En su lugar están, como decíamos antes, los nodos, que básicamente son computadoras u ordenadores que participan en la red y almacenan una copia completa de la blockchain. Miles de nodos están distribuidos alrededor del mundo en lo que es Bitcoin, donde más o menos hay poco menos de 70.000 nodos alrededor del planeta. Esto trae varias ventajas con la descentralización. Primero y principal, la resiliencia. Si un nodo falla,
otro continúa operando. Y después la seguridad. Es casi imposible, o básicamente imposible, hackear una red con miles de participantes independientes. Como decíamos antes, necesitas estar hackeando los casi 70.000 nodos en menos de 10 minutos. El poder computacional para eso es imposible hoy en día. Y por ende, Bitcoin es resistente a la censura y gracias a la blockchain. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ni bloquear, ni revertir o censurar transacciones validadas en la red de Bitcoin. ¿Cómo se logra esto? Bueno, como decíamos antes, el control descentralizado impide que gobiernos o empresas tengan el poder absoluto sobre la red y una confianza confirmada con las transacciones que prácticamente son irreversibles gracias a la estructura de blockchain. La seguridad y la descentralización de Bitcoin no solo ofrece confianza a los usuarios, sino que garantiza la libertad financiera y la resistencia a la censura, algo que nunca se había visto en el sistema financiero tradicional. Para usar Bitcoin se necesita algo que es fundamental, las wallets. Ahora vamos a aprender cómo funcionan, cómo elegir la correcta y cómo realizar una transacción segura. ¿Qué es una wallet? Básicamente una wallet es una herramienta que almacena las claves privadas necesarias para acceder y administrar tus criptos. O sea, no almacenan físicamente tus criptoactivos, sino que son la llave de acceso a la red de blockchain. O sea, no es como tu billetera donde pones tus billetes y los tenés ahí, sino que ahí tenés la llave para poder ingresar a la blockchain en donde siempre va a estar los criptoactivos, en este caso Bitcoin. Acá es importante entender algo. Hay dos claves importantes que hay que diferenciar y entender. La primera es la clave pública, que es similar a lo que es un CBU, que es básicamente un código alfanumérico que nos identifica y nos ubica dentro de lo que es el ecosistema Bitcoin con lo que es la blockchain. Es la forma en donde nosotros podemos entregarlo para que no recibir transacciones o desde donde nosotros emitimos y en donde la blockchain nos identifica a nosotros. Y la segunda es la clave privada, que es similar a lo que es una contraseña. Y acá no me voy a cansar de decir lo siguiente. Bajo ningún concepto, nunca, pero nunca compartas esa clave. Es tu llave a los criptoactivos. Si vos la entregás, estás entregando la posibilidad de que te roben tus activos. ¿Qué tipo de diferentes hay de wallet? Bueno, están las frías, las calientes, las custodian y las no custodian. Dentro de lo que es calientes y no calientes, las wallet calientes o las hot wallet son las que siempre están conectadas a internet. Básicamente son aplicaciones móviles como Trust Wallet o MetaMask o plataformas en línea como puede ser Binance o Coinbase, en donde tiene grandes ventajas como son fáciles de usar y de rápidas transacciones, su interfase es bastante amigable al usuario. Y la gran desventaja es que son de mayor vulnerabilidad ante cualquier ataque de hacker. Si bien la cadena de blockchain de Bitcoin es inhackeable, tus wallets pueden ser hackeables. Entonces siempre hay que tener resguardo. Y una wallet caliente tiene más peligro que una wallet fría, unas cold wallet, porque básicamente las cold wallet están desconectadas de internet. No tienen conexión directa. Existen dos clases de tipo de cold wallet. Están las hardware wallet como Ledger o Trezor, que son como unos pendrive que uno se utiliza, que los conectas en la computadora para poder llegar a tus criptoactivos y de ahí tenés las llaves para entrar a la blockchain. Y si no, directamente un papel, un paper wallet, en donde tenés toda la información en un papel, cada vez se está usando menos porque es más riesgoso de perder o que se destruya. ¿Cuáles son las ventajas de las cold wallet? Básicamente, almacenar de forma segura contra hackeos. La desventaja es que es menos conveniente contra transacciones rápidas o usos cotidianos. Es difícil ir a pagar un café con una cold wallet porque tendrías que llevar tu computadora, conectarla, pedir internet. Es bastante tedioso, pero sirve mucho para lo que es almacenamiento a mediano o largo plazo. Y después están las custodial. Las wallets que básicamente están custodiadas tus criptoactivos por un tercero, como por ejemplo lo que es Coinbase, Binance, OKX, Bitget, como para dar algunos ejemplos. Las ventajas es que tenés todas las herramientas para recuperar el acceso a tus wallets, además de todos los beneficios que tienen este tipo de plataformas para tradear, para trabajar en DeFi y un montón de cosas. La desventaja es que vos no sos el dueño de tus criptoactivos. Básicamente, las plataformas como Binance, como Coinbase y todos esos son los dueños de los criptoactivos.
Si vos no tenés las llaves privadas, no son tus activos. Por eso existen las wallets de no custodian, en donde uno mismo es el dueño de sus criptoactivos, que es básicamente lo que Satoshi Nakamoto nos vino a presentar en un principio, que son básicamente las famosas wallets que tienen las 12 palabras de acceso, como pueden ser hoy en día en Vexo, donde te dan tu wallet y te dan las 12 palabras, por ende vos sos el dueño de los criptoactivos que tienen dentro de la plataforma de Vexo. La ventaja es que sos el dueño de tus criptos. La desventaja es que si perdés el acceso, perdés tus criptos, y al no haber un ente central detrás, no hay a quién llamar, no hay 0800 para ir a reclamar. Hablemos un poco de cómo crear una wallet y realizar una transacción. Esto básicamente es lo mismo que hacerse un home banking. Te descargas la aplicación o adquirís un hardware wallet confiable, seguís los pasos de configuración inicial, guardás la frase de recuperación en un lugar seguro y listo. ¿Cómo realizar una transacción? Tan sencillo como vas a las transferencias, ingresás la dirección pública del destinatario, o sea, que nuevamente se copia y se pega. Un dato, si vas a copiar y pegar de alguna plataforma, siempre verifica que los primeros 4 caracteres y los últimos 4 caracteres sean iguales, porque ya existe la forma en que los hackers, cuando vos ponés copiar, te modifican la wallet, vos transferís pensando que se la estás enviando, no sé, a Binance, a Coinbase, y se la terminás enviando a la persona que te está robando los criptos. Después definís la cantidad de Bitcoin que querés transferir, confirmás las transacciones revisando bien las comisiones y listo. Algunos consejos: usá siempre wallet fría para grandes cantidades de cripto, no las guardes en un exchange, sino básicamente guardalos en una wallet fría a largo plazo. Habilitá siempre, si lo vas a tener en una wallet caliente, el autentificador en doble factor. Y nunca, repito, nunca, jamás compartas tu clave privada. Hoy en día existen muchas clases de wallet, dependiendo del uso que le des, sería la correcta para vos. Algunas de las que existen hoy en día está la wallet para uso diario, que estas wallets son ideales para aquellos que realizan transacciones diarias y necesitan accesibilidad rápida y fácil, como puede ser Coinbase Wallet, Trust Wallet, Exodus. Después están las wallets para inversiones a largo plazo, como decíamos, que son las que están diseñadas para quienes quieren almacenar cripto de manera segura a largo plazo, que ahí tenés Ledger, Trezor o Coldcard. Wallet multimonedas, en donde podés almacenar no solo Bitcoin, sino una gran cantidad de criptos, como puede ser Atomic Wallet o Coinomi, por ejemplo. Las wallets de móvil, que son wallets para los celulares, en donde las tenés directamente en tu celular y la podés usar más fácil, más accesible para el uso diario. Ahí tenés BRD, Atomic Wallet, para dar algunos ejemplos. También están las wallets de staking, que permiten a los usuarios recompensas participando del staking en criptomonedas. En este caso tenés Trust Wallet, Atomic Wallet o Ledger Live, para dar un ejemplo. Las wallets de intercambio, que básicamente son las plataformas de intercambio que permiten acceder al trading, a DeFi, a almacenar. En este caso ya estamos hablando de exchange, como puede ser la wallet de Binance Wallet, Kraken Wallet, Bitget Wallet. Y después están también las wallets de código abierto, cuyo código está disponible públicamente para mayor transparencia y seguridad, en donde uno puede jugar un poco con el código de la wallet. En este caso tenemos Electrum, Wasabi Wallet o Samura Wallet, para dar algunos ejemplos. Existen más tipos de diferentes billeteras digitales, como puede ser las billeteras de multifirma, que se utilizan mucho para lo que es empresas, en donde no solo una persona tiene la clave de acceso, sino que tienen varios. Entonces, a la hora de hacer una transferencia, lo tienen que hacer todos los socios de la empresa. Algunos consejos de seguridad, básicamente, con las wallets es guardar siempre las monedas en una billetera que nos permita el acceso a nuestras llaves privadas, las famosas 12 palabras. Si la vas a dejar en un exchange, al menos tener activado el doble factor de autentificación, tener un registro físico, no digital, físico, papel y lapicera, de todas tus llaves, de frases de recuperación y contraseñas en lugares seguros y no compartirlos jamás con nadie. No firmar transacciones en plataformas de dudosa veracidad.
y toma de recaudo de revisar siempre las direcciones a las que enviamos para evitar que nos estén hackeando, como decía antes. Siempre mirar los primeros 4 caracteres y los últimos para verificar que estamos enviando nuestros criptos activos a las personas que nosotros queremos enviárselas. Tu wallet es la forma de participar en la economía de Bitcoin. Elegir la adecuada y cuidarla es esencial para aprovechar los beneficios de esta tecnología revolucionaria. Bitcoin como activo financiero. Si bien Bitcoin cuando nació como un sistema de pagos, al principio inevitablemente por ser nuevo y por recién estar ingresando en el ecosistema financiero global, no tenía un gran valor, sino que se utilizaba más que nada para los programadores, criptógrafos y entusiastas para trabajar y fortalecer lo que es la cadena de blockchain. Por eso, al principio no tenía una gran utilidad. Después, con el tiempo, empezaron a darle uso a algunos juegos en donde te daban recompensas de un Bitcoin si ganabas el juego y eso lo podías intercambiar por algunas gorras, mochilas o por algún skin del mismo juego. Pero con el tiempo, producto de sus características, su emisión limitada, su blockchain, hacerlo transparente y seguro, la descentralización, Bitcoin empezó a ser considerada una reserva de valor. Pero si lo comparamos a Bitcoin con la reserva de valor predominante hoy en día, que es el oro, podemos ver algunas similitudes y algunas diferencias. En la similitud básicamente está la escasez. Como sabemos, Bitcoin tiene 21 millones y el oro, el día de hoy se sabe que hay 5 piletas olímpicas de oro. Lo que no quita que siga habiendo más oro en circulación, producto de que aparezcan nuevas minas a lo largo de la historia, como ha pasado hace 4 años en África, donde se estipula que hay el doble de oro circulante hoy en día, y hace poco apareció una nueva mina de oro en Perú, que todavía no se sabe bien la cantidad ni cuándo va a empezar a estar en circulación. Entre las diferencias, básicamente Bitcoin es digital, de fácil transferencia y más divisible que el oro. Dentro de las características de por qué Bitcoin es un activo financiero, se pueden ver la escasez digital. Como decíamos antes, Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones, lo que asegura su escasez, además de que su emisión, la cual es programada y estipulada, tiene una particularidad. Cada cierto tiempo aparece un evento dentro del ecosistema cripto que se llama halving. El halving básicamente es un evento que reduce a la mitad la recompensa de la minería. Como decíamos antes, hoy en día se emiten 3.125 Bitcoin cada 10 minutos por cada bloque que se emite, que se lo lleva el minero. Pero esto no siempre fue así. Cuando se creó Bitcoin, allá por el 2009, los primeros 210.000 bloques, la recompensa era de 50 Bitcoin por cada bloque que se iba emitiendo. Programado a que cada 210.000 bloques que se emiten, se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se da como recompensa. Es así como en el 2012, cuando se cumplieron los primeros 210.000 bloques minados, la recompensa pasó de 50 a 25. 4 años después, otros 210.000 bloques minados, la recompensa pasó de 25 a 12,5, algo que volvió a ocurrir 4 años después, en el 2020, que pasó a 6,25, y el último halving pasó el año pasado, por marzo y abril, más o menos, en donde la recompensa pasó a 3,25, y el próximo halving se espera que vaya a ser en el 2028, cuando se cumplan otros 210.000 bloques. El tiempo entre un halving y el otro es alrededor de 4 años. Inevitablemente en la historia del halving siempre estuvo relacionado con un aumento significativo del precio de Bitcoin. Por eso, partiendo de la base de que del 2011, donde Bitcoin valía $2, empezamos a ver un poco, hablar y desglosar un poco la historia de del valor de Bitcoin y contemplando de por qué y para qué sirvió cada movimiento. Por eso, arrancando del 2012, cuando Bitcoin valía apenas $2, podemos ver la primer gran oleada alcista, donde lo llevó para noviembre de 2013 a los $1.163, para luego aparecer el primer gran cripto invierno, el primer crash cripto que llevó a Bitcoin a los $157 para el marzo del 2015. ¿Por qué pasó esto? Por 2 hechos. El primero fue que el Banco Central chino empezó a tomar medidas energéticas contra Bitcoin. En esa época la minería de Bitcoin estaba básicamente en China.
todos los mineros eran chinos, por eso siempre estaba la particularidad que en febrero el precio de Bitcoin caía, porque los chinos retiraban Bitcoin para pasar un buen fin de año en familia. Recordemos que el año nuevo chino es en febrero. Y el segundo gran evento que hizo que el precio cayera fue el colapso del exchange más grande de criptoactivos de aquella época, el exchange japonés Mt. Gox, en donde fue hackeado y le robaron alrededor de 700.000 Bitcoin que tenían depositados los usuarios. ¿Para qué sirvió esto? Sirvió para que los principales ofertantes de Bitcoin se ordenaran desde el punto del compliance, de las quejas, con miras a ser aceptadas en el sistema bancario, más que nada para que las transacciones que debían ser líquidas puedan salirse del mercado. Si no, siempre uno tenía el dinero en cripto y no lo podía retirar a efectivo. Desde ese momento hasta la hipervoladura del 17 de diciembre del 2017, donde Bitcoin toca los $19.666, toda la época fue obviamente de grandes noticias en el ecosistema cripto, pero inevitablemente en el 2018 aparece el nuevo crash, el nuevo cripto invierno. ¿A qué se debe esto? Arrancó porque por problemas de seguridad de otro exchange japonés, en este caso Coincheck, en donde empezó a tener muchos problemas de seguridad con su cripto y por ende empezó a tambalear el precio de cripto, especialmente de Bitcoin, y se acentuó cuando tanto Facebook como Google prohibieron los anuncios de oferta de cripto en sus plataformas, y eso hizo que el precio de Bitcoin cayera a los $3.123 allá por diciembre del 2018. ¿Para qué sirvió esto? Fue otra vez por las limitaciones bancarias, pero también para reorganizar el sistema para una segunda oleada. En 2019 el precio se mantuvo, fue bastante débil, se mantuvo en los $13.880 más o menos, para llegar finalmente a marzo del 2020, donde el precio vuelve a caer. Esta vez toca los $3.850. ¿Pero por qué fue esto? Fue por una crisis coyuntural, la pandemia. En marzo del 2020, gran parte del planeta entró en cuarentena, por ende mucha gente salió del mercado para tener dinero físico por miedo a lo que podría llegar a pasar. Inevitablemente, rápidamente Bitcoin empezó a recuperar el precio y así llega a otro máximo allá por el 10 de noviembre de 2021, donde toca los $69.000 para nuevamente volver a otro y el último cripto invierno hasta la fecha. Al principio parecía que iba a ser algo menor, pero terminó siendo mayor. En esencia, fue por dos motivos. La primera fue por el colapso de la primera stablecoin en perder su paridad, Luna. Para el que no sabe, las stablecoins son básicamente monedas estables en castellano. Son monedas que están sujetas al valor subyacente de otro activo. La gran mayoría lo tiene contra el dólar, pero puede ser sobre cualquier activo, sobre el euro, sobre la libra, sobre el peso, sobre el oro, la plata, un Doge 1500, lo que vos quieras, dependiendo después del usuario, de su aceptación y de su uso, que tengan éxito o no. La mayoría de las stablecoins están sujetas al dólar, como por ejemplo Luna, y en el 2022 perdió esa paridad, convirtiéndose en la primera de su clase en hacerlo, y empezó a tambalear el mercado. Ahí empezaron a quebrar muchos bancos que trabajaban con cripto, pero el fondo del precipicio lo encontramos cuando quiebra FTX, para aquella época el segundo exchange más grande del planeta. Quiebra por una cuestión de que estaban muy mal manejados sus activos. El 50% de sus reservas estaban en Shiba Inu, perdón. El que no conoce es una meme coin. El que no sabe lo que es una meme coin, sabe lo que es una meme, es un chiste. Entonces, como blockchain es un sistema de código abierto, cualquiera puede crear su propia criptomoneda. Entonces, muchas personas han utilizado eso para crear memes que sirven como chistes, como una forma de pertenecer a una comunidad. Son utilizados para la especulación. Son meras monedas especulativas. Y el exchange más grande del momento en aquella época tenía el 50% de sus reservas en esas monedas. Por ende, no resistió al cripto invierno y FTX desapareció
por un tiempo, obviamente. Después empezaron las cuestiones legales que al día de hoy continúan, pero lo cierto es que el precio de Bitcoin cayó a los $15.400 para que luego empiece a levantar de nuevo. La funcionalidad de esta caída fue limpiar el mercado de las exageraciones financieras de emitir token por emitir token. Vino básicamente a barrer todos los proyectos que no tenían nada detrás. Luego del cripto invierno pasamos un 2023 donde el precio se mantuvo y recién en el 2024 Bitcoin vuelve a tocar máximos históricos. En una época en donde es raro que toquen, siempre es cada 4 años, pero en el 2024 hubo 2 hechos que hizo que el valor de cripto tocara techo. Uno fue en principio del 2024, Estados Unidos le dio luz verde a las ETF. ¿Qué son las ETF? Es la posibilidad de que cualquier persona o usuario común pueda estar expuesta a Bitcoin, pero con el respaldo regulatorio y con el respaldo económico del gobierno norteamericano detrás. O sea, uno puede obtener una exposición de Bitcoin, una promesa de Bitcoin y tener la seguridad de que en caso de que pase algo, el gobierno norteamericano saldría a respaldarte. Un aliciente importante, uno no es dueño de Bitcoin en este caso, uno tiene la promesa de que es dueño de Bitcoin. El verdadero dueño de Bitcoin es la empresa que emite el ETF. Como decíamos antes, si no tenés las claves, no son tus criptos. Esto hizo que mucho dinero de los usuarios, de los transeúntes, ingrese al ecosistema de Bitcoin, haciendo que Bitcoin tocara los $72.000, récord hasta ese momento, récord que vuelve a romper en el 2024, producto de las elecciones norteamericanas. Donald Trump gana las elecciones y si bien Donald Trump en su primera presidencia consideraba las cripto, especialmente Bitcoin, como aire, en este segundo mandato, por lo menos en su campaña electoral, se mostró como pro Bitcoin, demostrando de que iba a tener muchas regulaciones a favor de los criptoactivos y armando equipos de trabajo que son dentro del ecosistema. Inevitablemente cuando Trump ganó las elecciones, Bitcoin se disparó y finalmente rompió la barrera de los $100.000. Y ahora solamente, pensando en el futuro, dependerá de cuáles serán las determinaciones y las regulaciones que tome el gobierno norteamericano para saber cómo continuará el precio de Bitcoin en los próximos meses y años. Bitcoin está transformando la manera en que pensamos el dinero y las inversiones. Su escasez digital, su capacidad como reserva de valor y su potencial crecimiento lo convierte en un activo único en el panorama financiero. Bitcoin no está solo, a su alrededor ha surgido un ecosistema completo que amplía sus capacidades y facilita su adopción. Ahora exploraremos herramientas como Lightning Network, nodos, exchange y el papel de las comunidades en la evolución de Bitcoin. Antes de hablar de Lightning Network, inevitablemente tenemos que hablar del level y del trilema del blockchain. Las capas son necesarias para lo que es la escalabilidad en las blockchain base, como pueden ser la de Bitcoin o la de Ethereum. Pero inevitablemente todas las cadenas de blockchain tienen que enfrentarse al trilema de la blockchain. ¿Qué es la trilema de la blockchain? Una blockchain sea perfecta tiene que tener 3 parámetros: ser segura, ser escalable y ser descentralizada. La cadena principal de blockchain de Bitcoin es descentralizada y segura, pero no es muy escalable. Básicamente hoy en día, si queremos hacer transacciones sobre la cadena base de Bitcoin, se pueden hacer 7 transacciones por segundo, lo cual lo hace inviable en caso de lo queramos usar para uso cotidiano, como ir a tomar un café a una cafetería. Por eso están los papeles de las level, de las capas. La capa 1 es básicamente la capa base, la de seguridad, la de inmutabilidad, a la que la red se encarga de los consensos, los lenguajes de programación, la dificultad, la resolución de disputas, las reglas y los parámetros de todo lo que es la blockchain. El nivel 2 o el level 2 es la que busca escalabilidad, permite hacer transacciones más rápidas y baratas. Y el level 3 es la capa que aplica al mundo real, la que usa la interoperabilidad entre las diferentes blockchain que se usan básicamente para los que es juego, finanzas descentralizadas, las DeFi, y que da no solo más velocidad, sino también seguridad y que son blockchain más personalizadas.
Ahora sí podemos hablar de lo que es Lightning Network, que, como decíamos, al Bitcoin ser limitado en la cantidad de transacciones por segundo que pueden hacer, Lightning Network es una solución de segunda capa que permite transacciones más rápidas y económicas a través de transacciones peer-to-peer. Lo que hace Lightning Network es hacer pagos más rápidos, seguros, privados, sin permisos y con tarifas mínimas ideales para micropagos, como es pagar un café, como es hacer unas pequeñas compras, como ir al kiosco, por ejemplo, y poder pagar con tus Bitcoin. ¿Cómo funciona? Trabaja a través de canales de pagos. Todos los que tienen una wallet con Lightning Network, esos Bitcoins se pueden ir intercambiando en diferentes canales y esos Bitcoins van surgiendo y se van transfiriendo de wallet a wallet sin tener que pasar por la cadena base de Bitcoin. Una vez que esos canales se van cerrando, esa información, como haya quedado, entra al sistema de validación de Bitcoin y automáticamente se ingresa con un nuevo bloque a la cadena de Bitcoin, haciéndolo así que todas las transacciones ya queden fijas. Lo que hace Lightning Network básicamente es hacer que Bitcoin se pueda utilizar de forma cotidiana. Hablemos ahora de los nodos, de los guardianes de la red. Los nodos, como decíamos, son computadoras que mantienen una copia completa de la blockchain y validan transacciones. Hoy Bitcoin tiene más de 69.000 nodos alrededor del mundo y hasta en un satélite. Hay dos tipos de nodos. Están los nodos completos que validan todo el historial de la red y los nodos livianos que son más accesibles pero dependen de nodos completos. Su papel es mantener la descentralización y la seguridad. Mientras más nodos existan, significa que más robusta y más segura es la blockchain. Cualquiera que pueda ejecutar un nodo fomenta la descentralización, haciendo de que sea más transparente y segura la cadena, no solo de Bitcoin, sino de cualquier cripto que se utilice o de cualquier blockchain que se utilice. Como decíamos antes, para hackearlo hay que hackear todos los nodos. Mientras más nodos, más seguro. Otra de las herramientas son los exchange, que son básicamente la puerta del ecosistema Bitcoin. Los exchange son plataformas, son como las casas de cambios digitales donde te permiten comprar, vender y almacenar cripto, además de entrar a todo el ecosistema cripto que hay hoy en día, como por ejemplo lo que es tradear, lo que es todo lo que es DeFi, los NFT y todo lo que hay en el ecosistema cripto. Hay dos grandes tipos de exchange hoy en día. Están los centralizados, que son más rápidos, pero dependen de un tercero, además de que la mayoría, las criptos son de custodian, o sea, las criptoactivos son del exchange, no son de uno. Algunos ejemplos, bueno, Coinbase, OKX, para dar algunos. Y después están los descentralizados que ofrecen mayor privacidad y control, ya sea más que nada que uno es autocustodia de sus propias criptomonedas, aunque su uso es un poco más complejo y su interfase no es tan fácil para el usuario común. Un ejemplo de esto puede ser Uniswap. Si me permiten algunos riesgos y algunas recomendaciones, siempre mantener los fondos mínimos en un exchange descentralizado y usar wallets personales para mayor seguridad. Y por último, dentro de lo que es el ecosistema de Bitcoin, están las comunidades, que aquí hay que dividirlas en dos, entre lo que es la comunidad de Bitcoin y las comunidades de Bitcoin. La comunidad de Bitcoin básicamente es el lugar donde se presentan documentos técnicos que describen nuevas características, mejoras o cambios en el funcionamiento de Bitcoin. Como decíamos antes, cuando Satoshi Nakamoto entregó el poder a los usuarios, hizo que se creen estos lugares donde cuando uno tiene una mejora de Bitcoin, puede presentarla en donde va a ser estudiada, donde va a estar revisada, se va a debatir con la comunidad antes de su posible implementación y luego va a ir a una votación a ver si se acepta o no. Y acá puede pasar algo que ha pasado muchas veces. En caso de que yo presente un proyecto, pongamos que para mí Bitcoin con 21 millones me parece muy poco, entonces presento el proyecto de que haya 42 millones de Bitcoin en lugar de 21. Obviamente me lo van a rechazar, pero en caso de que me rechacen, yo puedo hacer lo que se llama un hard fork. ¿Qué es un hard fork? Es cuando una blockchain se divide, se bifurca, donde contienen hasta un punto toda la información igual y a partir de la actualización la red se divide en dos.
Estará Bitcoin original, la de los 21 millones, la que creó Satoshi Nakamoto, y se creará una nueva Bitcoin, un nuevo Bitcoin, con un nuevo nombre, que en este caso sería Bitcoin 42, que comparten la misma historial hasta un punto y después se divide. Si vos tenés Bitcoin y pasa esto, lo que te va a pasar es que vas a tener la misma cantidad de Bitcoin en la red que existió siempre, la de Satoshi Nakamoto, y en la nueva red también vas a tener la misma cantidad de Bitcoin que tenías sobre la otra red. En caso de ganar, y algunos que quieran seguir manteniendo el Bitcoin original, pasaría exactamente lo mismo. Este hecho, el hard fork, ha pasado múltiples veces. Existe hoy en día Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Plata. Ha pasado con casi todas las criptomonedas, con Ethereum, por ejemplo, en donde en algún punto, en alguna actualización, algunas personas prefieren continuar con el sistema tradicional y se generan estos hard fork, en donde obviamente después dependerá de los usos y la adopción de cada uno el éxito que tenga. En el caso de Bitcoin sigue siendo el original, el rey absoluto. Todas las que se hicieron a su semejanza, lamentablemente o no tuvieron éxito o todavía están peleando por llegarlo. Algún ejemplo de este tipo de comunidades es Bitcoin Core. Y después están los roles de las comunidades de Bitcoin, que básicamente se dedican a la educación, a la difusión, al soporte para nuevos usuarios, al desarrollo de nuevas herramientas y soluciones. Es la puerta de entrada de un montón de personas que no entienden y que quieren entender. Un ejemplo de ese es claramente C3, que en este curso te lo estoy demostrando, que esto es lo que es las comunidades de Bitcoin, que buscan que la gente se informe, que se eduque y que entienda lo que es este nuevo ecosistema. Bitcoin es más que una moneda digital. Es el núcleo de un ecosistema en constante evolución. Lightning Network, los nodos, los exchanges, las comunidades no solo hacen que sea más accesible, sino que también impulsan su adopción global. Bitcoin, además de ser una tecnología innovadora, también tiene las herramientas con el potencial de cambiar y transformar vidas. Ahora vamos a ver cómo Bitcoin impacta en la economía de crisis, en las remesas internacionales y en las personas no bancarizadas. Bitcoin desde su creación ha tenido una gran adopción, especialmente en economías en crisis, producto de los problemas del dinero tradicional, la inflación galopante que tienen países como Venezuela, Zimbabue, Argentina hasta hace muy poco, y toda la inflación que está sufriendo gran parte de la población mundial, producto de lo que fue la última pandemia o la pandemia que hemos vivido en nuestra generación, además de la devaluación constante del dinero. Si uno agarra un billete de $100 de hace más o menos 100 años atrás, al día de hoy estaríamos hablando de pocos dólares a comparación de su valor. Por eso Bitcoin ha venido a solucionar esos problemas, primero protegiéndonos contra la inflación gracias a su suministro limitado, y permite que a las personas se resguarden el valor en una moneda descentralizada. Un ejemplo de eso es el uso de Bitcoin en Venezuela como alternativa a los bolívares. Otra de las grandes ventajas que ha tenido Bitcoin en estos años es con las remesas internacionales. Hoy en día, gran parte de la población mundial tiene familiares o amigos que viven en el extranjero y cada tanto o envían o reciben dinero a ellos. Y todo aquel que lo haya hecho ha sabido de los altos costos que tiene el envío de dinero a otros países, como por ejemplo las comisiones que cobran Western Union, y los largos tiempos de espera que se tienen para lo que es las transferencias. Hoy en día no podría hacer una transferencia un sábado y que llegue en cuestión de minutos a cualquier parte del planeta. Hay veces que hay que pasar por toda una burocracia detrás y autorizaciones de diferentes entidades para poder hacerlo. Con Bitcoin esto no pasa. Las transacciones son globales, rápidas y económicas, y se pueden realizar en cualquier día y a cualquier hora, tanto un domingo a las 5 de la tarde como si fuera un martes al mediodía. Los receptores encima pueden convertir el Bitcoin en moneda local directamente a través de los bancos del lugar. Un ejemplo de eso es El Salvador, donde Bitcoin ha reducido y ha mejorado las remesas y los costos básicamente de estos a nivel exponencial.
Otra de las grandes ventajas que ha tenido Bitcoin es para toda la gente que no está bancarizada. Hoy en día hay 1.4 mil millones de personas que no tienen acceso a cuentas bancarias. Las barreras básicamente son la falta de documentación, los altos costos y las desconfianzas en las instituciones. Con Bitcoin solo se necesita un móvil y una conexión a Internet para poder acceder a toda una red financiera global sin intermediarios. Es por eso que en África, especialmente en las zonas rurales, es donde mayor uso y mayor adopción ha tenido Bitcoin en esos países, en esas regiones. En algunos casos reales hoy en día podemos ver El Salvador, que fue el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal gracias a la wallet de Chivo para lo que es remesas y pagos locales. Si bien hoy en día la ley de Bitcoin de El Salvador está sufriendo modificaciones, esto es más que nada porque el gobierno de El Salvador, con Bukele a la cabeza, están pidiendo un préstamo al FMI e inevitablemente el FMI está metiendo sus narices y pidiendo que modifiquen algunas cosas de la ley de Bitcoin. Otro de los países con mucha adopción fue Nigeria, por las restricciones bancarias que han impulsado el uso de Bitcoin como alternativa, y hasta hace muy poco, producto de la alta inflación que teníamos, Argentina ha sido uno de los países con mayor adopción, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Bitcoin está rompiendo las barreras económicas y sociales, proporcionando herramientas financieras accesibles para todos, especialmente en un contexto de crisis, dando inclusión financiera sin restricciones más que un móvil e Internet. Es una tecnología que no solo transforma sistemas, sino también vidas. Bitcoin ha sido alabado como revolucionario, pero no está exento a críticas y desafíos. Cerramos el curso con los principales retos desde el consumo de energía hasta las regulaciones en diferentes partes del mundo y cómo la comunidad de Bitcoin está trabajando para mejorarlo. Arrancamos con uno de los temas más álgidos en lo que es Bitcoin, el consumo energético. Gracias, o producto, mejor dicho, al mecanismo del Proof of Work, a la prueba de trabajo, como hemos hablado antes, Bitcoin utiliza una gran cantidad de energía. No tanto como el sistema bancario tradicional, pero no deja de ser altamente alto, para valga la redundancia, la energía que se consume en todas las ASIC que están continuamente trabajando para lo que es la minería. Producto de esto, la comunidad ha trabajado sobre eso y se ha empezado a trabajar mucho sobre las energías renovables. Hoy en día, en algunos yacimientos petrolíficos, tanto en Argentina como en gran parte del mundo, se ha empezado a utilizar el gas de venteo, que para el que no conoce es un gas altamente contaminante, en donde cada yacimiento puede emitir hasta cierta cantidad diaria. Bitcoin ha empezado a poner sus minerías cerca de estos yacimientos para reutilizar el gas de venteo como energía para lo que es la minería. Esto no solo ha hecho que el gas de venteo disminuzca su cantidad de emisión al ambiente, sino también que los yacimientos petrolíficos pueden trabajar más, pueden generar más petróleo, ya que pueden emitir más que le sirve a la minería para lo que es el consumo de energía. Otro de los grandes problemas que tiene el gran consumo energético es el calor que emanan los equipos de minería, las ASIC. Pero en algunas partes del planeta en donde sufren el frío, se ha empezado a utilizar ese calor para calefaccionar hogares. Hoy en día en Finlandia hay 80.000 hogares que son calefaccionados gracias al calor que emiten la minería de Bitcoin. Otro de los grandes problemas que tiene Bitcoin inevitablemente es la volatilidad. El precio de Bitcoin puede subir o bajar muy rápidamente, es altamente volátil, lo cual lo hace una moneda inadecuada para lo que es el día a día, ya que no tiene todavía una moneda, no es una moneda todavía estable. Por eso se sigue considerando como un activo especulativo. Si nos ponemos a pensar en la historia de Bitcoin, que nació en el 2009, todavía es un sistema económico muy reciente, muy nuevo, por ende todavía no llegó a su techo o por lo menos a un valor en donde mantenga una estabilidad en el tiempo. Por ende, esto va a seguir continuando mientras mayor adopción haya, hasta que Bitcoin no tenga una adopción ya masiva, inevitablemente los precios van a tener esta volatilidad de subir muy fuertemente o de caer donde parece que se va todo al tacho.
Y otro de los puntos, inevitablemente, son las regulaciones. En un panorama básicamente global podemos ver cómo cada región o cada país van teniendo sus propias reglas. Si vamos a lo que es Europa, ha presentado ya hace un tiempo y ya está en implementación la ley MiCA, que si vamos a lo que es en sí, su enfoque es proteccionismo al consumidor y prevención de lavado de dinero, con la exigencia a todas las stablecoin, a las monedas estables, de que quieran trabajar en Europa, que deben tener el 30% de sus reservas en algún banco en Europa. Los tienen agarrados de los pelos, para no decir otra cosa, para que ninguno pueda hacer algo que el gobierno europeo no acepte o no acredite. En caso de que hagas algo que ellos no acepten, se pueden retener el 30% de tus reservas, por ende, automáticamente la paridad que tiene la stablecoin la perdería en un 30%. Pasaría de valer $1 a 0,70. Lamentablemente, Europa tiene una ley bastante retrógrada, bastante antigua, producto de que al ser un conglomerado de países es muy difícil la implementación de nuevas leyes. Pensemos de que la ley MiCA fue debatida y aprobada hace casi 2 años y puesta en marcha 1 año y medio después de su aprobación. Por ende, cada ley o cada modernización que tenga la ley tarda 1 año y medio en su implementación. Y en un ecosistema que evoluciona tan rápidamente, inevitablemente siempre quedan atrasados. Por otro lado, está Estados Unidos, era igual que la Unión Europea hasta el gobierno de Biden, pero ahora con el nuevo gobierno de Donald Trump se espera que sea mucho más liberal y mucho más pro Bitcoin, por ende encontramos un equilibrio entre lo retrógrado de lo que es la ley MiCA y lo que se espera que pueda pasar con Estados Unidos, en donde está armando lo que sería un Dream Team de las criptos para lo que es la regulación y el control de los criptoactivos. Por otro lado está el BRICS, es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que estos países hace años que están trabajando sobre el ecosistema cripto, en donde están creando sus propias CBDC. Las CBDC son stablecoin emitidas por los bancos centrales. Hoy en día Rusia ya está en un plano de empezar a implementar su rublo digital, tanto para usuarios como para transferencias internacionales. China está en la misma situación, aunque ellos no se lo van a dar a los usuarios, sino se lo van a estar entregando directamente para transacciones internacionales. Rusia y China vienen trabajando desde hace tiempo con esto, porque se dieron cuenta de que si continúan con el sistema tradicional, siguen sujetos a las sanciones que puedan implementarle Estados Unidos. Hoy en día, en donde el planeta se está desdolarizando, especialmente el BRICS, y donde tenés a un presidente en Estados Unidos que está con la declaración de que o transferís dólares o hacés transacciones con dólares o estás fuera del SWIFT, las criptomonedas son una herramienta perfecta para eludir estas sanciones y poder seguir manteniendo transacciones a nivel global. En el plano sudamericano tenemos a la Argentina, que es el segundo país con mayor adopción, peleándole mano a mano a Brasil, en donde todavía tenemos unas regulaciones poco claras, en donde todavía falta definir bien cuál va a ser el camino regulatorio. Se espera que sea más, que haya más apertura, que haya más liberación, y ha sido un país con mucha adopción, como decíamos antes, por la gran inflación que hemos sufrido en la última década, básicamente. Por su parte, Brasil es el faro de la región, donde ya tiene una ley implementada y en funcionamiento, y al ser parte del BRICS es otro de los que ha trabajado en su stablecoin propia, y se espera que este mismo año el BREX, que sería el real digital, ya empiece a ser de uso de los usuarios y para transferencias internacionales. Algunos de los otros países de la región, tenemos Uruguay, que si bien su uso es limitado, su enfoque es más favorable a lo que es la innovación. Y por otro lado tenemos a Bolivia, que hasta junio del 2024 las cripto estaban prohibidas en el país, y desde esa fecha hasta la actualidad todavía están dando los primeros pasos en este ecosistema de los criptoactivos.
Y por último, hablar un poco de lo que son las estafas y la educación. Inevitablemente la educación es la clave para evitar estafas y saber en dónde uno está introduciendo su dinero y su tiempo. Algunas de las estafas más conocidas son, o más utilizadas son los esquemas Ponzi, los phishing, que básicamente es cuando entras a algún enlace maligno y a través de eso te roban tus criptoactivos. Las ICO fraudulentas, que son cuando una cripto hace como una recaudación de fondos antes de su emisión y inevitablemente una vez que se emiten no tienen sustento y termina siendo una estafa. La suplementación de identidad es algo muy habitual y algo que se viene muy fuerte en todo lo que es ecosistema mundial. Por eso eviten regalar su iris por unos pocos pesos. Está el Rug Bull, que se hizo lamentablemente muy conocida en el último tiempo por Libra y por el tweet de Milei. Y después está la triangulación, que es un sistema en donde el estafador se aprovecha de un vendedor de Bitcoin y de una persona que quiere comprar algo. ¿Qué hace? Básicamente se contacta con el que tiene Bitcoin, le dice que le quiere comprar y al mismo tiempo publica en alguna página fraudulenta la venta de cualquier artículo, un televisor, un auto, lo que sea. Lo que hace es que busca a alguien que quiera comprar ese televisor y una vez que lo encuentra, la persona cuando le transfiere el dinero, en verdad se lo está transfiriendo a la persona que tiene Bitcoin y la persona que tiene Bitcoin le transfiere su criptoactivo al estafador. Resultado, el estafador se lleva Bitcoin, el que transfirió dinero, pesos, se queda sin nada y el que transfirió los Bitcoin a cambio de dinero se come una demanda porque el CBU estaba a su nombre. Así que tengan mucho cuidado, siempre hagan compras en plataformas seguras y verificables. Y los últimos, para ir ya cerrando, algunos consejos de seguridad. Algunos ya los he dicho, pero nunca está de más decirlo. Siempre verificar las plataformas y los servicios. Usar wallets seguras y evitar compartir las claves privadas. Como dije antes, nunca, jamás entreguen sus claves privadas. Son su acceso a sus criptoactivos. Confiar en fuentes educativas confiables. Espero que C3 sea una de ellas, porque la verdad nos esforzamos para hacerlo. Tener contraseñas robustas, nunca compartir información, hacer verificación de 2 pasos, cuidado con las redes sociales y al abrir enlaces o archivos, tener siempre el registro físico de sus contraseñas, de sus palabras claves y no usar nunca Wi-Fi públicas porque nunca se sabe quién las se puede estar ahí a la expectativa de que uno caiga. Aunque Bitcoin enfrenta desafíos importantes, su tecnología innovadora y el compromiso de su comunidad son fundamentales para superar estas barreras. Entender sus retos nos prepara para un futuro más equilibrado y accesible. Ahora sí, terminamos el primer curso de iniciación de C3, no sin antes agradecerle a la Fundación Blockchain por el espacio y a ustedes por estar hasta acá. Espero que les haya servido para comenzar a entender de qué se trata cuando hablamos de Bitcoin y su ecosistema. Para mandarte al tanto y seguir aprendiendo, te invito a unirte al WhatsApp de C3, en donde todos los días damos información y se arma una comunidad en donde todos aprenden y enseñan al mismo tiempo. Mi nombre es Sergio Maximiliano Strangis y fue un placer haberte ayudado a dar los primeros pasos en el ecosistema cripto. Nos vemos en el próximo video.